Tema nos metemos en la actualidad también con otro de los temas que, bueno, el gobierno ha decidido, se conoció en las últimas horas, que suspende la exportación de carnes por 30 días. Y estamos comunicados con Jorge Chemes, que es el presidente de la CRA, la Confederación Rural, Confederación Rurales Argentinas. Chemes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Al contrario, gracias por atendernos. A ver, ¿por qué está mal suspender la exportación de carne? Vamos a empezar al revés. ¿Cómo no? Bueno, en realidad no está mal, no tiene sentido suspender la exportación de carne porque la realidad nos demuestra que primero lo que se exporta no compite con el consumo interno porque son diferentes tipos de animales lo que se exporta y lo que va al consumo interno, sí. Con lo cual no tiene por qué generar un incremento de precio en la góndola en el consumo interno. Pero además, al no exportar, deprimimos los incentivos para producir y esto genera una retracción en la inversión, con lo cual sacamos a productores del circuito viable como producción ganadera, dejan de producir, se dedican a otra cosa y evidentemente lo que generamos es una menor producción, que es todo lo contrario a lo que el país necesita. Es decir, perdón. Y por supuesto... Perdón, sí. Lo interrumpo para así podemos ir hilando cada afirmación. Es decir, aquel que exporta pura y exclusivamente y no destina ganado al mercado interno, dice, no me dejan exportar, bueno, hago otra cosa. Eso es lo que quiere decir. Claro, porque al no exportar no se incentiva el precio, con lo cual cae el precio y obviamente la rentabilidad. Entonces se dedica a otra cosa. Ahora, yo leí también que en el 2006 se intentó hacer algo similar y ya quedó demostrado que no funcionaba. Efectivamente, cuando Guillermo Moreno era secretario de Comercio Interior, se suspendieron las exportaciones y se mantuvo en el lapso de todos esos años y desaparecieron 12 millones de cabezas del stock bovino, o sea, tuvimos 12 millones de cabezas menos de vacas, para que la gente entienda. No se solucionó el precio al consumidor porque no bajó con la intensidad de lo que se necesitaba. Y obviamente, algo muy importante que pocos dicen, sí. Perdimos mercados compradores, porque el país que nos compra quiere seguridad y quiere cumplimiento. Al no dársela, obviamente va y compra en otro país. Y eso es perder un mercado que cuesta mucho tiempo, porque la confiabilidad y la seriedad en los negocios internacionales es el capital que más vale, ¿no? Ajá. Ahora, ¿y qué puede pasar en base a la experiencia que ya tenemos de 2006, como decía Mercedes, y lo que está ocurriendo ahora en este 2021? Porque algunos lo que dicen es, esta es una decisión del gobierno con vistas a futuro. ¿Pero qué quiere decir el futuro? Las elecciones. Porque de acá, algunos dicen que de acá a octubre, noviembre, podría aumentar el valor del kilo de carne a 1.000 pesos. Y eso sería devastador también. Mire, no hay ninguna duda de que una medida como esta lo que busca es el resultado populista inmediato por las elecciones, que es lo que usted acaba de decir. Es muy real, porque probablemente en los 2 o 3 meses que siguen inmediatamente, usted va a tener no sé si una caída de precio, pero por lo menos va a dejar de aumentar el precio. Y probablemente en algunos cortes tenga alguna reducción. Pero eso no significa que dentro de 6 meses o dentro de un año usted tenga una estampida con un porcentaje que va a ser impalable, que es lo que pasó en el 2006 cuando se aplicó esta restricción de exportación. Sí. Claro, termina siendo un efecto rebote que a futuro nos perjudica a los que tenemos que ir a comprar todos los días a la carnicería. Efectivamente, cuando la demanda no encuentre la oferta adecuada por falta de vacas en el país, el precio va a subir mucho más y ahí va a ser incontenible. Ahora, si este análisis ya lo hicimos en el 2006, si ya pasó, ¿por qué se vuelve a aplicar? ¿Cuál es el fin real detrás que nosotros no estamos viendo o no estamos entendiendo? Mire, el objetivo es tratar de que no aumente más el precio de la carne en estos 3 o 4 meses siguientes. No hay otro análisis para hacer. La realidad es esa. Después de las elecciones lo que ocurra no importa. Claro. Este gobierno lo que intenta es llegar a las elecciones con la carne sin aumentar, porque evidentemente
es una medida populista, ¿no? Y ahora, ¿cómo se compone el valor de la carne? Vamos a analizar ustedes que saben de esto. ¿Cómo se compone, digamos? Porque en el precio de la nafta uno ya sabe que la cantidad de impuestos hace que el combustible sea tan caro acá en la Argentina, ¿no? Igual que los autos, qué sé yo, los cigarrillos, entre otras cosas. ¿Y la carne? Bueno, mire, para que usted tenga una idea, el promedio de los cortes en el mes de abril dieron un promedio de 550 pesos por kilo. Sí. De esos 550 pesos, el productor, digamos, el que hace nacer el ternero y el que lo engorda para que llegara a faena, entre los dos ocupan un lugar muy aproximado a los 240 pesos de los 550. La mitad. El resto Más o menos. lo tiene la industria, la comercialización. Y dejo para último, porque es importante, el Estado. El Estado sobre la carne que usted consume en la góndola tiene aproximadamente entre un 38 y un 40% de impuestos. Ajá. Con lo cual, si hoy queremos abaratar la carne, bajemos los impuestos, que inmediatamente es lo que tiene que tener el impacto más inmediato. Es decir, que el Pero Estado... obviamente, Es decir, que el esto Estado tiene un valor... no lo dice porque no le conviene, ¿no? Sin duda. El Estado tiene un valor de recaudación casi similar al del productor, aquel que, como dice usted, cría el ganado. Exacto, mire, el Estado tiene, de esos 550 pesos que hablamos, es muy cercano a los 140 o 150 pesos son impuestos. Sí. Así que imagínense si pudiéramos bajar el precio en la góndola, ¿no? Claro. ¿Y qué cree, que con esta medida va a bajar o no va a bajar el precio, aún así la protesta de los ganaderos? No, yo lo que creo es que si suspenden las exportaciones, lo que van a lograr, como decía recién, es un freno en los aumentos de acá a 3 o 4 meses hasta que superemos las elecciones. Pero no van a solucionar el problema estructural. El problema estructural de la carne en la Argentina se va a solucionar en la medida en que se apliquen políticas de incentivo para que vayan aumentando la producción en cantidad de terneros que nacen y en el quilaje de los animales que van a faenar para que sean más animales más pesados. ¿Qué significa esto? Que en la cuenta final Argentina tenga más kilos de carne. Entonces va a significar que va a alcanzar perfectamente para el consumo interno y encima vamos a tener saldos exportables para generar recursos. Pero esto no se puede solucionar de un día para el otro porque la naturaleza marca claramente que para que nazca un ternero hay que preñar la vaca, esperar 9 meses, criarlo durante 3 años. Por eso es que la continuidad de las medidas de incentivo en el campo son importantes, porque la inversión que usted arranca poniendo hoy la va a ver dentro de 3 años. Esa es la realidad. La mesa de enlace, lo que ha dicho, no se nos escucha y se nos usa como cortina de humo para tapar otros problemas. Yo creo que hay una realidad total, es lo que estamos planteando. Digamos, el momento en que se toma esta decisión, evidentemente está mostrando que se está tratando de desviar la atención de la gente ante otros problemas muy graves que está enfrentando el país. Claro. Y Uruguay hoy, bueno, hay algunas informaciones que Uruguay, obviamente, con esto se beneficia. Y creo que Brasil también, ¿no es cierto? Cuando Argentina se excluye de la exportación de carne, ¿no? Mire, esto es muy fácil. Los clientes que no nos van a poder comprar carne a nosotros porque no le queremos vender, van a ir a Uruguay, van a ir a Brasil y van a ir a Paraguay. Por eso es que los países limítrofes aplauden esto, porque les viene bien. Nosotros les dejamos liberado un terreno que lo van a ocupar ellos. Claro. Sí, seguro. Ahora parece que las estrategias a futuro que vienen pensando desde el gobierno para el sector de la carne no son muy buenas. Digo, ahora está planteada esta que se critica porque tenemos la experiencia de que ya no resultó. Hace unos meses anunciaron que se viene la posibilidad de fragmentar justamente la red para que cuando llegue a la carnicería se pueda pedir por piezas y no directamente entera. Entonces, y también en ese momento los comerciantes salieron a decir: no es un beneficio, esto no garantiza que se frena el precio. Entonces, todo el tiempo están anunciando cosas que parece estar errada.
Mire, la realidad es que es un poco lo que recién les comentaba. Si queremos que la producción agropecuaria progrese, hay que trazar proyectos o programas de gobierno que por lo menos sean sustentables a mediano y a largo plazo. Porque si no, vivimos tapando parches y cambiando cada tanto medidas que en definitiva lo único que hacen es desordenar todo el proceso productivo. Y eso es lo que está pasando. Y la realidad es que el gobierno no sabe qué hacer. Evidentemente, dentro de 4 meses nos volvemos a sentar, 4 o 5 meses, para hablar de lo mismo. ¿Nos escucha, Chemes? Porque a lo mejor hubo un corte. Sí. Ahí volví. Sí, lo porque escuchamos. entró un llamado en el WhatsApp. Le decía que el gobierno tiene una visión equivocada de lo que es la producción agropecuaria y al equivocarse en el diagnóstico y en las medidas, aparecen estas situaciones en las cuales van de un lado para otro, tomando decisiones apuradas, decisiones momentáneas, y generamos un desorden que realmente le hace muy mal al país. Y en definitiva, y por último, esta medida que han adoptado, 8 días de paro, ¿no? ¿Es? 8 días, exactamente. ¿Qué significa? Bueno, significa no comercializar ningún tipo de hacienda vacuna o de ningún ganado vacuno durante los 8 días. O sea que va a estar parada la comercialización. Eso es lo que significa. Cuidado que esto no va a producir desabastecimiento porque van a empezar a decir que atentamos contra el abastecimiento. No, señor. Las plantas frigoríficas tienen stock dentro de las cámaras como para aguantar mucho más tiempo que una semana. Entonces no tiene por qué haber desabastecimiento. Sí es una medida que hace un llamado de atención al gobierno para que se vea claramente lo que el sector está pidiendo. ¿Y sabe por cuántos días puede aguantar con la cantidad de carne refrigerada que hay? Es indistinto porque la verdad es que no todos los frigoríficos tienen el mismo stock. Pero en general los frigoríficos importantes tienen stock como para aguantar un mes tranquilamente. Ah, perfecto. Bien. Bueno, Chemes, gracias por este contacto y veremos a ver cómo continúa esto, ¿eh? Ojalá reine el criterio y el sentido común y podamos evitar estos sinsabores como los que están ocurriendo en este momento. Totalmente. Así que muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentina, hablando con nosotros, ¿no? Me dice, falta la carne. Sí. En la Argentina estamos en el horno y no con la carne. No, aparte Uruguay y Argentina son 2 países no solo que consumen, sino que producen mucha carne. Se va a notar la diferencia. Se va a notar. Bueno, de carne somos, pero hasta ahí no va. Y al corte nos vamos, ¿no? Con lo que está caro Hablando que está, de carnes, me parece nos vamos al corte. mejor vegetariano. Tal cual. No. Un corte, está muy bien. Qué vacío, te digo.